Muy buenas tardes, mi nombre es Rosana Godoy Lenz, desde la Universidad de La Serena de Chile les saludo cordialmente en este que es el 10º Congreso Internacional de Psicología y Educación en modalidad virtual diferido. El estudio que compartiré en esta presentación tiene por nombre Símbolos emergentes en niños, niñas de 4 a 6 años a partir del estallido social en el territorio de Chile. Lo primero que me gustaría señalar es que nuestro país en octubre del 2019 tuvo una manifestación social, un estallido social, como resultado de las demandas ciudadanas por una mayor equidad y justicia social. Las niñas y los niños, jóvenes, adolescentes, todos fuimos testigos y vivenciamos en los medios públicos, en los espacios públicos, en los medios de comunicación, cómo se vieron afectadas, impactadas nuestras vidas por este contexto. La versión de los hechos y las interpretaciones de lo que acontecía principalmente se centró en las voces de los analistas, expertos, de jóvenes, adultos, quienes como ciudadanos principalmente fueron quienes pudieron dar cuenta de sus testimonios de este impacto que vivimos, ¿no?, en nuestro país. Los testimonios de los niños y de las niñas no se hacían explícitos, ni eran consultados, y en su derecho de expresión sus voces no fueron atendidas. Desde el enfoque teórico metodológico, es importante reconocer que este estudio permite escuchar las voces de los niños y niñas como sujetos de derecho y como protagonistas sociales y coinvestigadores, partícipes en este trabajo. El estudio busca garantizar justamente esos derechos al hacerles partícipes, al brindar las oportunidades y las instancias para poder ser escuchados y para poder participar y disponer de este espacio que les permitió expresarse, intercambiar sus experiencias, dar a conocer esa valoración crítica de lo vivido y participar entonces como protagonistas de esta construcción ciudadana a partir de estos cambios que nuestro país estaba viviendo y que, por cierto, también protagonizaron y que vivieron. Fueron imaginarios inesperados y fueron conversaciones y reflexiones, sus narrativas las que quisimos poner en valor y que queremos traer a compartir en este estudio. Nos preguntamos en el marco del estallido social, en el contexto que vivimos, nos preguntamos si los niños y las niñas construyen su condición ciudadana a temprana edad y sabiendo que aquello estaba en el marco del estallido social, ¿por qué no les escuchamos? ¿Y por qué no les escuchábamos a temprana edad? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban? ¿Qué interpretaban y qué imaginaban de lo que estaban viviendo? ¿Qué simbolismos levantaron a partir de lo que acontecía en ese contexto, por cierto, emocional, social, político de nuestro país? Este estudio plantea como objetivo general el escuchar las voces de los niños y las niñas de 4 a 6 años en espacios reflexivos que les permitieran entonces comunicar narrativas verbales y visuales acerca de la construcción de esos significados y sentidos que vivenciaron en el estallido social en Chile. Como objetivos específicos nos hemos planteado el describir las narrativas orales y visuales de los niños de 4 a 6 años referidos al estallido social, analizar los simbolismos de los niños de 4 a 6 años a través de sus reflexiones y dibujos en este marco y en este contexto, e interpretar los imaginarios futuros, sus perspectivas y sus ideas, sus sentires respecto de un Chile hacia el futuro. A partir de conversaciones y a partir de instancias que permitieron el diálogo en este marco y contexto social en el que nos encontrábamos. Algunos antecedentes que es necesario señalar. Respecto del estallido social en Chile, debemos decir que el actuar de las fuerzas de orden y de seguridad del Estado chileno frente a todos los acontecimientos que nos acompañaron en este estallido y en esta crisis el 18 de octubre, que es cuando sucede
ese levantamiento popular en las calles, principalmente se inicia en Santiago de Chile, excedió todo tipo de márgenes jurídicamente tolerables de protección y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una manifestación permanente de violación a los derechos humanos por parte del personal policial, lo que significaba un incumplimiento no solo a la Constitución, de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que de los propios protocolos que existen en Carabineros de Chile, señalado expresamente por la Defensoría de la Niñez en la declaración del 8 de noviembre de 2019. Hemos de plantear también que, de acuerdo con los datos que aportan diversos organismos entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre, fueron detenidos alrededor de 6.420 adolescentes de 14 a 17 años por Carabineros de Chile, y una serie de situaciones de violencia, de abusos que, sin lugar a dudas, nuestros niños y niñas estaban advirtiendo. Era oportuno, entonces, durante este proceso, escuchar sus voces, reconocer sus demandas, sus sueños, sus anhelos, abriéndose al diálogo con ellos, ese diálogo que permite escucharles y que es un diálogo que nos sorprende muchas veces también en lo inesperado de sus respuestas y de sus comentarios. Un diálogo libre de divergencia, como nos recuerda Hannah Arendt, y que asume, por cierto, la experiencia del pensamiento, como nos señala La Rosa. Simbolismos imaginarios que la racionalidad descarta y que en la infancia claramente tiene un espacio vital. Esto que hemos llamado como lo simbólico se escapa a las manos de la razón lógica y muchas veces nos encontramos entonces reconociendo en sus narrativas aquello que es más allá de una representación y que obedece verdaderamente a una postura de existencia política de los niños y de las niñas, como una representación fenoménica. Lo que pudimos desarrollar en estos entendidos espacios de conversación está referido al aporte que hace Matthew Lipman desde Filosofía con niños y niñas, cuyo objetivo es desarrollar las habilidades del pensamiento creativo, ético y crítico para llevar a los niños y a las niñas a la razonabilidad, instalando en las salas de clases, en los espacios de sus jardines infantiles, la posibilidad, ¿verdad?, de generar una comunidad de indagación y una comunidad de investigación filosófica que se fundan en la reflexión y en ese diálogo genuino. La filosofía afirma la autonomía del pensar, no solo a través de la pregunta sobre uno mismo, sino que también a resistir toda forma de imposición del orden, de lo económico, lo político y lo religioso, y por lo tanto este espacio de conversación y reflexión en el marco de Filosofía con niños nos dio esa posibilidad, escucharles, poder sentir sus sentires y poder reconocer esos imaginarios. Bien, los métodos que utiliza este estudio parten de un problema central que tiene que ver con la falta de participación histórica de los niños y niñas. Estamos hablando de los menores de 6 años en los espacios de diálogo que permiten la real participación y la expresión para hacer una valoración crítica, ¿no es cierto?, respecto de sus propias necesidades y de respecto de lo que estaban viviendo en el estallido social. Sin lugar a dudas, para poder reconocer, como lo hemos dicho, sus imaginarios para ese futuro país que añoran y que imaginan. El estudio considera dos posiciones de análisis. Por un lado, el análisis de los relatos verbales de los niños y niñas, pensando sobre los relatos como contenidos para obtener patrones, categorías o los temas que pudimos levantar. Y por otro lado, un análisis narrativo, pensando también con los relatos, como nos señala Atkinson, donde las propias narraciones son justamente las que hacen el trabajo de análisis y de teorización, reconociendo y dando el valor a sus propias voces en el marco de ser ellos, ellas quienes entonces entregan, ¿no?, el análisis respectivo. Los métodos utilizados dentro de lo que reconoce la muestra
considera a niños y niñas de distintos establecimientos educativos de la ciudad de Santiago, donde principalmente tuvo un mayor impacto el, el estallido social. Niños y niñas del nivel de kinder que se distribuyen en los colegios de San Francisco de Asís, el Instituto Miguel León Prado y la Escuela de Boroa. Dentro del diseño de los procedimientos, lo que nos interesa es entonces promover el diálogo a través de estos talleres de conversación de filosofía con niños, hacer uso de estas técnicas que justamente permiten la expresión de narrativas orales y visuales. Los niños dibujan y nos cuentan, conversan y reflexionan. El análisis de las narrativas verbales y visuales hace referencia entonces a este enfoque de investigación de narrativa del paradigma cualitativo, y en este sentido el estudio de las narraciones permite comprender los significados que se expresan, organizan y crean en ellas. Brunner del 2002. Los procedimientos dentro de las técnicas como procedimientos de evaluación, podríamos señalar que tenemos entrevistas que podemos hoy día reconocer como conversaciones sostenidas con los niños y las niñas, y en estas instancias, ¿no es cierto?, de diálogo y de conversación durante los talleres de filosofía con niños, poder reconocer entonces esas diversas vivencias desde esas situaciones de vida que tuvieron lugar y que ellos nos comparten como relatos de vida. Conversaciones que, como nos dice Cohan, ¿no es cierto?, son la oportunidad de pensar con un relato. Y pensar con un relato significa experimentarlo de manera que afecta a la vida de uno, reconocer de qué manera nos impacta y nos mueve. En las técnicas de registro hemos registrado entonces las voces, voces que dan cuenta de esos simbolismos como expresión de sus entidades, de sus percepciones, de sus ideas, de sus sentires, de esos imaginarios y de los valores, representados a partir de los dibujos y de lo que ellos nos cuentan. Vemos que en el análisis de los resultados pudimos organizar, y los datos que obtuvimos de estas narrativas verbales y visuales alcanzaron una muestra definitiva que tuvo una primera selección discriminativa en cuanto nos permitió, ¿no es cierto?, registrar a partir de los dibujos que tenían el texto, que tenían la narración expresa, explícita, registrada por el adulto desde las voces de los niños. Aquellos dibujos que no contaron con el registro escrito de las propias voces de los niños, los dejamos afuera para cautelar genuinamente que sus voces fuesen las que dieran testimonio de estos relatos de vida. En los análisis podemos ver que tuvieron una modalidad manual. Se distinguieron entre narrativas de lo que sienten y de lo que piensan en el estallido social y narrativas de lo que imaginan de Chile en el futuro. De esta manera, las narrativas que podemos ver aquí, identificadas a través de un código, nos permitieron también levantar la voz, como se puede ver en la tercera columna, registro que pudimos, ¿no es cierto?, identificar a partir también, como ya señalé, de los propios registros que se dan a conocer en cada uno de estos dibujos. Y como una tercera columna, como pueden verlo, ¿no?, lo que hacemos es ir dando cuenta de las categorías temáticas que alcanzan su saturación y que nos permiten entonces identificar las temáticas que se erigen para el análisis. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dicen sus voces, qué es lo que piensan en primera instancia y qué es lo que sienten. Sienten el contexto violento, reconocen la violencia. Reconocen la violencia a partir de lo que pueden ustedes ver como son situaciones incendiarias, de bombas, de muertes, situaciones que tenían que ver con policías y la ciudadanía en esa confrontación,
el sufrimiento de las familias. Llama la atención cómo reiteradamente aparece el fuego, y de hecho en color rojo, en muchos dibujos en que ellos están manifestando que aquello que les llama poderosamente la atención tiene que ver con casas incendiadas, con bombardeos, con incendios en distintos lugares, en supermercados, en las calles, en las distintas, en los distintos lugares de la ciudad. Los niños advierten al mismo tiempo tristeza, protestan con el corazón roto por ver la flor incendiada. Si nos fijamos en ello, aquello que tiene que ver con esta violencia que viven, los lleva a una condición ética y de compasión. Advierten y reconocen dentro de esa misma condición y situación de violencia de las calles que hemos descrito, la preocupación por la naturaleza, la preocupación por la basura en las calles, la sensibilidad al reconocer que en todos estos actos de violencia habían personas que estaban atendiendo a los más desvalidos, como curando a las personas accidentadas. Y, y sin lugar a dudas, estamos también reconociendo cómo las fuerzas policiales, para ellos tienen que ver con un rol, ¿no?, de disparo por un lado, pero por otro lado de policías que ayudan. Interesante cómo los niños van dando a conocer en sus distintos dibujos elementos que aparecen reiterados, ¿no?, como ya señalaba. No, no es tan fácil advertir la presencia de elementos de la naturaleza como lo vamos a ver en ese Chile que sueñan. En este Chile que ellos imaginan, en este Chile del futuro, lo que ellos realmente valoran son, y tienen a la base, valores ciudadanos, valores de respeto, valores de libertad, de igualdad, de diversidad, de unidad y de inclusión. Esperan que los chilenos nos respetemos, esperan que los chilenos y que las personas se saluden, que haya igualdad, que sea un país donde podamos amarnos, donde se pueda amar, y que tenga casas de mapuches, árboles y animales. Estos valores ciudadanos se presentan complementarios con un pensamiento creativo, imaginario, que va dando cuenta de estos simbolismos metafóricos. Una ciudad del Lego, un Chile formado por miles de unicornios, con flores y personas que bailan en arcoíris. Ese Chile con magia, ese Chile en amor y ese Chile que realmente permite, ¿no es cierto?, que seamos un país feliz. Ese país feliz que considera a los más débiles. Un Chile donde todos se abracen. Un Chile que sea feliz y con muchos colores, en definitiva, es una invitación que nos hacen los niños a soñar ese Chile del futuro. Cuando compartimos estos testimonios que se entrecruzan entre una sensibilidad y se entrecruzan con una realidad abismante, ¿no?, de ese dolor y de ese sufrimiento del que son testigos, expresan la esperanza de un buen vivir. La esperanza de un buen vivir en medio de estos contextos de sufrimiento, de muerte y de adversidad, proyectando una humanidad única de la niñez, para una ciudadanía feliz, comunitaria, ecológica y mágica. Vives nos dice que podemos desarrollar esa idea de mutación de un ciudadano moderno a un ciudadano ecológico. Y pareciera ser que lo que nos están narrando los niños y niñas de 4 o 6 años es justamente el constituirnos como ciudadanos ecológicos. Simbolismos que, como ya señalábamos, tienen que ver con estos contenidos referidos a ciertas ideas, objetos,
a ciertos fenómenos y comportamientos que van dando cuenta de aquello que sienten y de aquello que piensan, de lo que les afecta y de las relaciones y las configuraciones que van haciendo entonces respecto de la realidad y de este contexto del estallido social y de la crisis social. La metodología con niños como instancia de conversación, como instancia de reflexión, es una oportunidad realmente de irrumpir en esa naturalidad de la cotidianidad en la que estaba la escuela. Los niños seguían asistiendo, seguían yendo a sus sesiones regulares en el jardín infantil y de pronto la posibilidad de poder reflexionar y poder conversar y que ellos pudieran narrarnos, ¿verdad? A través de sus dibujos y de sus voces, de sus palabras, de sus explicaciones, es una oportunidad para poder hacer una práctica educativa reflexiva. Este estudio nos permite que podamos invitarles a los niños a ser observadores críticos de sus propias realidades emocionales, sociales y culturales. Y sin lugar a dudas, a través de ello, garantizar el derecho de los niños y las niñas, y por cierto también de los adolescentes, a ser oídos y a participar de la vida social. Es una invitación para que las escuelas puedan permitir permanentemente que niños y niñas sean sujetos políticos y sociales desde temprana edad, que puedan ellos crear y proponer su propia ciudadanía en el mundo que quieren habitar, ese mundo que a veces a los adultos nos cuesta imaginar, o ese mundo que a veces dejamos de soñar. Reconocer entonces en este estudio la humanidad de la niñez es la voz de los niños y niñas, como un espacio-tiempo del habitar de las infancias, de ese genuino habitar que también es trayectoria de vida, de esa vida que siempre se manifiesta a lo largo de nuestras propias vidas. Dejo este estudio como una oportunidad para los adultos, para las escuelas, para la sociedad en su conjunto, a reconocer que en esa humanidad de la niñez y desde ahí hay mucho que aprender. Muchas gracias.